Bueno, en primer lugar, saludar a las autoridades que hoy día nos acompañan. La señora María Jimena Rivera Asenjo, directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. A la directora del Trabajo, señora Lilian Jerez Arévalo. Al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, doctor Patricio Valdés García. Para nosotros como universidad es muy grato, nos sentimos muy orgullosos de que el Senadis, el Servicio Nacional de la Discapacidad, haya confiado en nosotros para eh, llevar adelante este hermoso proyecto de capacitar a las personas que lo necesitan en la ley de inclusión laboral. Ha sido un trabajo interesante, un trabajo arduo. eh, em, Mi nombre es Gerardo Espinosa, como director de vinculación con el medio de la Facultad de Medicina. Hemos visto a nuestro equipo trabajar fuertemente en este proyecto, así que estamos muy contentos de que hoy día tengamos este momento para reflexionar, pensar y dar comienzo a estos cursos que van a ser tan importantes para que esta ley se implemente, se lleve a cabo con la mayor éxito posible. Para comenzar esta ceremonia de lanzamiento nos acompaña el decano de la Facultad de Medicina con unas palabras, el doctor Patricio Valdés García. Hola, ¿aló? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Perdonen, estoy tratando de arreglar el video, pero no sé por qué no aparezco. No se preocupe, Eh, doctor, porque como ya, en primera pantalla está la persona que está haciendo la interpretación de señas, así que comience nomás. ya. Muy buenos días a todos y todas. Estoy agradado de estar en esta instancia realmente y quiero saludar a la señora María Jimena Rivas Asenjo, que es la directora nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, Senadis. Eh, Saludar también a Gerardo Espinosa, que es nuestro director de vinculación con el medio, y a todo el equipo que ha estado trabajando en esta extraordinaria iniciativa. Por lo menos a mí me interpreta en cuanto a lo que significa para la Facultad de Medicina esta instancia, y sobre todo basado en una ley que es una ley maravillosa, que significa que nosotros podemos hoy día incluir a otras personas. Hace unos días atrás supe que la discapacidad no es una situación inherente al ser humano, sino que es un problema relacionado con la sociedad fundamentalmente, cómo una persona se está insertando en una sociedad y cómo la sociedad le presta una oportunidad o le entrega una oportunidad a estas personas, digamos. Por lo tanto, la persona en el momento en que la sociedad los incluye ya dejan de ser discapacitados. Y en este ámbito y en este espíritu, nuestra universidad y en particular la Facultad de Medicina ha estado muy preocupada de este tema, y este ha sido un proyecto con una iniciativa realmente extraordinaria del equipo que trabaja ahí para extender un poco nuestros saberes o lo que nosotros hacemos dentro de la Facultad de Medicina y llegar a la máxima de personas posible con diferentes formas de entrega de la información, específicamente en este rubro que lo es la discapacidad, y aquí es donde estamos totalmente disponibles. Yo aquí veo un trabajo fundamentalmente colaborativo con las diferentes instancias de públicas y gubernamentales, donde vamos a hacer un trabajo, yo creo que va a ser de mucha importancia, de mucha trascendencia, y que va a quedar instalado en el tiempo. Así que bueno, simplemente dar mi saludo a todos los que están acá, a todos los que asistentes, y en lo posible seguir con esta línea de desarrollo, para lo cual, como decía, estamos totalmente disponibles. Así que muy bienvenidos y gracias a todos, y les deseo lo mejor posible y sobre todo, como siempre lo digo, que lo pasemos bien en esta instancia. Muchas gracias. Esta mañana en este webinar tendremos presentaciones muy interesantes en torno a la ley de inclusión laboral y de la importancia y los desafíos de los ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Así que a todos los que nos están acompañando, les pedimos que nos acompañen hasta el final de la presentación. Pero ahora corresponde el saludo de la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, la señora María Jimena Rivas Asenjo. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá, a todos los que se han hecho el tiempo de acompañarnos. Quiero agradecer, bueno, en primer lugar también a la directora del trabajo, a Lilia, que nos acompaña y que va a hacer una presentación muy necesaria para contarnos un poco en qué estamos con la implementación de la ley, pero sobre todo quiero agradecer al equipo tanto de la universidad como de Senadis, por el esfuerzo que han hecho, como manifestaban recién en sus palabras, tanto el decano como Gerardo, el esfuerzo que se ha hecho, cómo se ha trabajado para lograr llegar a este producto definitivo que son los cursos. Yo les quiero contar un poco cómo se gesta esta idea, es porque nosotros, bueno, obviamente las leyes son necesarias, algunos, yo siempre cuento que a lo largo del tiempo uno pasa por distintas situaciones, nosotros estábamos con la idea de que yo en general la cuota no era algo que a mí que considerara que fuera algo positivo, en el sentido de que yo siempre he creído que las cosas funcionan cuando uno lo hace realmente por convencimiento. Por lo tanto, en la medida de que se los obliga a una persona, se le obliga a hacer algo, porque si no lo hace se le cobra una multa, uno lo hace hasta que es más fácil hacer eso que pagar la multa. Entonces, no siempre hay un incentivo adecuado para hacer las cosas bien. Pero evidentemente, por nuestra cultura, por la realidad del país, estos años de implementación de la ley nos han demostrado que se necesitaba forzarnos a ver esto que estaba tan oculto durante tanto tiempo, que era la realidad de las personas con discapacidad, y las barreras, como manifestaba recién en sus palabras, Patricia, las barreras a las que se enfrentan ellos para poder incluirse, en este caso laboralmente. En el fondo ellos pueden tener la mejor de las intenciones, pueden estar preparados, pero hay distintos contextos, distintas barreras que se generan, y no siempre son barreras físicas, sino que la mayoría de las veces son actitudinales. Por lo tanto, era muy importante, y nos hemos dado cuenta que el hecho de que exista esta ley, por lo menos remeció a nuestra sociedad, remeció a las personas con discapacidad, les dio, los ayudó a empoderarse en el sentido de decir, ojo, acá hay una ley que me ayuda, que me avala, que hace que me otorga mi derecho o ratifica mi derecho a trabajar. Y por otro lado hizo que los empleadores, que todos los que generan empleo, se preocuparan también, se vieran forzados a preocuparse. Ahora bien, nosotros como Senadi, yo siempre digo, no tenemos facultad fiscalizadora, por eso también este trabajo muy alineado de la mano que se hace con el Ministerio del Trabajo, con la Dirección del Trabajo, que son quienes tienen que velar por el cumplimiento adecuado de esta ley. Y nosotros como Senadis, lo que queremos hacer y lo que hemos estado abocados a hacer estos 2 últimos años ha sido cumplir con nuestro rol de asesores técnicos, de referentes técnicos. Nuestro interés es que la inclusión laboral se haga bien, se haga de buena manera, que no se contraten personas como en un inicio el temor que había o algunas acciones que se fueron tomando eran como ante la desesperación de cumplir con una cuota, se puede llegar a, por decirlo francamente, de repente a inventar cargos, a decir, ok, voy a contratar a alguien aunque a lo mejor no lo necesito. Ese tipo de cosas no funcionan. No hay cargos específicos para personas con discapacidad, tampoco es decir, voy a ir a mirar qué cargo podría ser por una persona sorda. No existen cargos para personas sordas, cargos para personas ciegas. No, los cargos están ahí, las funciones que tienen que desarrollar las personas con discapacidad tienen que tener las habilidades para poder desarrollarlas, se tienen que hacer los ajustes razonables para que las personas la puedan desarrollar, y tienen que ser cargos y efectivamente trabajos dignos, que eso implica que el empleador los necesita, por lo tanto está contratando a un trabajador, que si ese trabajador tiene discapacidad, tengo que hacer las adaptaciones necesarias, pero no estoy contratando a una persona con discapacidad. En el fondo quiero como que se entienda un poco cuál es la diferencia de la mirada. Y por otro lado, ese trabajo tiene que ser el trabajo al que aspira la persona con discapacidad, que se sienta que está haciendo un aporte real y efectivo para la institución que lo contrata y también para él, que está creciendo profesionalmente y que tenga espacio
para crecer laboralmente tiene que haber desarrollo de carrera. En el fondo, contratar a una persona con discapacidad, la inclusión efectiva, es igual que cualquier otro trabajador. Entonces, en este esfuerzo, desde el punto de vista de nosotros como Senadis, para ver de qué manera hacemos que la inclusión sea efectiva y que sea permanente en el tiempo, es que surgen distintas ideas y nuestro programa de inclusión laboral tiene una componente que es difundir, dar a conocer, digamos, crear conciencia respecto a lo que es la inclusión laboral efectiva, pero otra componente, que es la que estamos desarrollando con ustedes, es esta componente de enseñar, educar. ¿Por qué? Porque las personas, pero educar a un público bien particular, que son, en el fondo, las áreas de gestión de personas o de recursos humanos, según cómo se llamen, porque la realidad es que como la inclusión no era algo que estuviera internalizado en nuestra sociedad permanentemente, hoy día la mayoría de los profesionales, de las personas que trabajan, por ejemplo, en las áreas de selección de personas, de reclutamiento, etcétera, no saben cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, evidentemente, nosotros tenemos dos focos. Por un lado, que el día de mañana, y aquí también por eso también para nosotros son fundamentales las alianzas estratégicas con las universidades y con los institutos técnicos, con todos los que forman a los profesionales y los técnicos del futuro, porque la temática de la inclusión tiene que empezar a incorporarse en la formación básica de cualquier persona. Que no porque uno viva, porque en el fondo la discapacidad hoy día o uno estudia alguna carrera por un tema de vocación, estudia alguna carrera asociada al tema, o la vida lo enfrentó a la discapacidad, como en mi caso, y bueno, nace alguien con discapacidad en la familia y uno está obligado a aprender. No todo el mundo tiene alguna de esas dos componentes. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es que en la formación básica de cualquier persona tiene que tener componentes transversales de qué es la discapacidad, cómo me relaciono con una persona con discapacidad, porque cualquiera sea el ámbito en el que yo me voy a desarrollar, si yo estudio leyes, tengo que saber lo que es la ley y cómo relacionarme con una persona sorda si viene a pedirme ayuda, si yo estudio medicina, si yo estudio pedagogía, cualquier carrera. Entonces, por un lado, necesitamos trabajar en incorporar en la formación básica de todos los profesionales y técnicos de nuestro país los conceptos básicos de relacionarse con personas con discapacidad, pero en particular y para apurar, digamos, la inclusión efectiva hoy día que nos obliga la ley, decidimos que había que capacitar a todos los que hoy día estaban trabajando en este rubro, enseñarles cómo hacer un proceso de selección inclusivo, que desde el inicio, si yo voy a publicar un aviso, ¿cómo hago para que ese aviso le llegue a las personas con discapacidad? Y dependiendo el cargo, también uno hace un análisis puesto de trabajo, define más o menos en este cargo qué ajustes tengo que hacer para que una persona con tal o cual discapacidad lo pueda ocupar, y por lo tanto, si el cargo puede ser ocupado, por ejemplo, por una persona sorda, como nos acompaña Freddy acá, de intérprete, bueno, ¿qué hago? Bueno, el aviso lo publico en el diario, pero a la vez, por ejemplo, lo publico en redes sociales con intérprete de lengua de señas, o si el cargo puede ser desempeñado por personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, me preocupo entonces de hacerlo con lectura fácil, de hacer un texto simple que se entienda. Bueno, y esos ajustes que hay que hacer desde la selección, se tienen que mantener en todo el proceso, para que las personas con discapacidad postulen igual que el resto. Y no estamos buscando que se las contrate por ningún motivo, por lástima o por cumplir, sino que ellas puedan ir demostrando durante todo el proceso de selección que cumplen con los requisitos para ocupar ese cargo. Y así, desde este proceso inclusivo, las personas van a tener igualdad de oportunidades que las demás para postular. Una vez que queden en el cargo, es igual que cualquier trabajador, tienen que tener este proceso de desarrollo de carrera, cómo lo voy a ir perfeccionando, si puedo aspirar a cambiarme de puesto dentro de la institución, etcétera. Hasta es el ciclo completo, hasta el momento de la salida, ya sea porque jubile, ya sea porque se va a cambiar de empresa, etcétera. Bueno, esos conocimientos son los que yo agradezco mucho que la universidad haya asumido este desafío de trabajar con nosotros para entregar estos conocimientos, para preparar estos cursos que van a ser online. Aquí les van a contar mucho más en detalle de cuáles son los objetivos del curso y cuál es la modalidad, porque lo que nosotros buscamos es entregar, es como, por decirlo de alguna manera, democratizar el conocimiento, que todas las personas sepan de qué hablamos cuando hablamos de inclusión laboral, para que todos los procesos sean inclusivos, sean accesibles, y ya sea parte de la gestión normal.
Es verdad que en un inicio muchas instituciones han tenido que apoyarse en terceros, contratar algún especialista o buscar apoyo en fundaciones, etc. Lo que nosotros buscamos es que con el tiempo la inclusión sea parte de la gestión de recursos humanos de cualquier institución. En la política de recursos humanos de cualquier empresa, si existe esa política, tiene que estar como incorporada la inclusión, y los procesos inclusivos tienen que ser ya parte habitual. No tiene que haber un proceso especial, no tiene que haber una persona, a lo mejor, bueno, ahora hay un proyecto, una ley recientemente aprobada que busca que las empresas tengan que tener una persona especializada o dedicada específicamente a la inclusión. Nos parece bien, por lo mismo que decía antes, en este proceso que estamos viviendo, alguien tiene que estar siempre pendiente de que no se nos olvide algo, de que no estemos equivocándonos en algún concepto, y que efectivamente estemos siendo 100% inclusivos. Pero con el tiempo, con el pasar de los años, esto ya no debiera necesitarse. Esto ya debiéramos llegar a tener, cuando aspiramos a una sociedad inclusiva, es que todos, desde lo más natural del mundo, esto se da para nosotros desde el origen, desde la inclusión escolar, porque si yo crezco como niño viviendo, tratando de igual a igual a un compañero con discapacidad, a futuro no vamos a tener ninguno de estos problemas, nos vamos a ver como son, como iguales a nosotros, con características especiales que necesitan a lo mejor ciertos ajustes para que ellos se puedan incorporar igual que los demás. Y eso es lo que buscamos hacer con estos cursos que hoy día, bueno, siempre fueron pensados para ser virtuales. Hoy día la pandemia nos forzó a hacer absolutamente todo mucho más, más virtual, digamos, eh, pero lo que nosotros necesitamos es que estos conocimientos ojalá lleguen a todas las instituciones. Este curso en especial tiene una componente que es para 450 empresas públicas y privadas, si no me equivoco son 3 personas por empresa, por lo tanto es un universo como de más de 1.800 personas que van a estar accediendo a estas capacitaciones, pero nosotros aspiramos a que esto después quede ya instalado en la gestión de todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Así que bueno, nada más que volver a agradecer. Los tiempos se nos cambiaron un poquito con la pandemia, pero por lo menos ya estamos a septiembre, estamos hoy día ya lanzando esta plataforma, y yo creo que lo que tenemos y el llamado que les puedo hacer a todos los que están acá es que se conviertan en embajadores de estos temas, que ustedes mismos se registren en los cursos, pero que, bueno, si lo consideran necesario, pero que también motiven a otros, motiven a sobre todo a aquellos que no saben cómo hacerlo, aquellos que dicen, esto es muy difícil, en mi empresa no se puede, somos muy poquititos, o va a ser muy caro. No, todo se puede, solamente hay que saber, hoy día hay que replicar buenas prácticas, ya casi todo está inventado, por lo tanto, lo que buscamos a través de estos cursos es entregarles esas herramientas y entregarles esas competencias para que se sientan tranquilos, cómodos, trabajando y buscando la manera de ser inclusivo, de ser accesibles desde su empresa para las personas con discapacidad, y que las vean como son potenciales trabajadores que van a venir a trabajar con un grado de compromiso increíble. La verdad que las estadísticas así lo demuestran, cuando las personas con discapacidad históricamente han sido discriminadas, les ha costado acceder al mundo laboral. Una vez que lo hacen, se convierten en trabajadores, la mayoría de las veces tremendamente responsables y leales con su trabajo, porque, bueno, uno siempre valora mucho más las cosas cuando más le cuestan. Así que creo que hoy nuestra obligación como instituciones es abrir las puertas, abrirlas, pero estando bien preparados, y para eso son estas capacitaciones, y luego ya que cada uno cumpla su rol. El trabajador a trabajar y aportar, y el empleador a habilitarle y hacerle los ajustes para que este trabajador se desarrolle con el máximo de sus potencialidades. Así que bueno, nuevamente agradecer a la universidad, muchas gracias por todo el apoyo, y también a todos ustedes, nuestros invitados hoy día que están conectados a salir a promover esto, y la verdad que ojalá nos quedemos cortos en los cupos, ojalá después haya que ampliar, y que esto implique que efectivamente estamos colaborando a que la ley de inclusión laboral sea realidad y sea carne efectiva. Sabemos que está teniendo una muy buena implementación, pero en términos de cifra, hoy día la pandemia lo
puede haber trastocado un poco, pero queremos que esto ya sea un muy, muy buen trabajo colaborativo desde todos los actores. Muchas gracias. Estimada directora, qué gran desafío nos ha dejado ser embajadores de la inclusión. Bien, para continuar, la señora Lilian Jerez Arévalo, directora del Trabajo, nos presentará la ponencia Análisis de la Ley de Inclusión Laboral a 2 años de su implementación. Hola, buenos días. Saludarlos a todos y a todas. Es un gusto para mí como representante de la Dirección del Trabajo encontrarme en esta mañana con ustedes. Le agradezco a la directora del SENADIS, Jimena Rivas, por la invitación, a la UFRO también por posibilitar este espacio de encuentro, la persona de Gerardo Espinosa. Bueno, desde la óptica de la Dirección del Trabajo me corresponde entregarles las cifras, a veces un poquito latero estos ratos, pero lo bueno es que nos sirve para contextualizar, ¿cierto?, en lo que estamos, hacia dónde podemos ir y los desafíos que tenemos en virtud de las cifras. Si ustedes me permiten, voy a hacer una presentación. Por favor, ¿me confirman si se ve? Estamos viendo excelente. Solamente dar a presentar para que lo veamos en pantalla completa. Ahí. Ahí está perfecto. Muchas gracias. Bueno, tal como decíamos, esta es una ponencia sobre el estado de la Ley 21.015 de inclusión laboral desde la óptica de la Dirección del Trabajo, es decir, lo que vamos a entregarles actualmente son cifras del estado de cumplimiento, son cifras bien actualizadas porque implica desde abril del 2018 hasta agosto del 2020. O sea, este es el último reporte que nosotros hemos obtenido sobre el cumplimiento de la Ley de Inclusión. El reporte es mucho más pormenorizado, acá me quise referir a las cifras, digamos, más específicas, que tal vez pueden ser más interesantes, pero tenemos datos mucho más pormenorizados por región y por empresas, eso lo podemos ir viendo. Algunas reflexiones en general. ¿Es Chile hoy un país que integra de mayor forma a las personas con discapacidad al mundo del trabajo? Como les decía, en este momento a través de esta presentación vamos a ver cifras, vamos a ver lo que se registra en definitiva en la Dirección del Trabajo, pero sin duda, siguiendo lo que dice Jimena y dijo en su presentación inicial, acá hay muchos desafíos pendientes sobre la materia que va mucho más allá, por cierto, de lo que la normativa establezca en el artículo 157 bis del Código del Trabajo. Acá también tenemos que tender a ir más allá de este mínimo tal vez que nos exige la ley. Por otra parte, si esta normativa ha acompañado, facilitado el proceso de inclusión, bueno, eso es también una interpretación que todos podemos ir dándole a las cifras que podemos ir viendo, y sigo insistiendo porque me pareció muy interesante ahí lo que señalaba Jimena en cuanto a cómo podemos ir más allá de esta ley, porque esta ley al final pide un estándar, ¿no? Pide un cierto porcentaje, un 1% de los trabajadores que tienen que tener discapacidad o bien estar sujetos a normas, a otras normas, pero en definitiva lo que importa acá es cómo vamos avanzando más allá. Cómo nos desafía la contingencia, los movimientos sociales, la pandemia, buscar nuevas formas de inclusión. Ciertamente esto eventualmente puede estar influyendo en la forma de actuar de las empresas, pero por otro lado no podemos ir perdiendo también lo trascendente, ¿no? Tenemos la contingencia, tenemos pandemia, pero igual cómo podemos ir cumpliendo la legislación, cómo podemos ir influyendo en definitiva a todas las personas, sin distinción, en el mundo del trabajo. ¿Qué rol juega? Disculpe, estoy un poquito resfriada, perdón. ¿Qué rol juegan estos cuerpos normativos en crear un Chile más justo e inclusivo? Y acá es súper importante tener presente que ahora, a propósito de estas nuevas realidades que estamos viviendo, también existe la ley de teletrabajo, de trabajo a distancia, que también puede ser un mecanismo que pueda facilitar también este cumplimiento normativo y en definitiva incluir a todas las personas. Tenemos que ir viendo que las normas laborales o las normas en general no solamente están establecidas a un grupo específico, sino cómo podemos ir tomando ciertos elementos o ciertas características de otras normas y que en definitiva nos ayude a dar cumplimiento cada vez mejor a esta norma de inclusión laboral. Bueno, acá voy a partir con el mundo de las cifras, ¿no? Acá estas cifras, como ya bien les dije, contemplan todo agosto del 2020, desde abril del 2018, la cantidad de empresas que enviaron a la Dirección del Trabajo la comunicación electrónica de la Ley de Inclusión Laboral según estado año de la declaración, perdón,
este año han enviado esta declaración, la que en definitiva nos permite establecer que la empresa tiene 100 o más trabajadores, 2.046 empresas, mientras que en el año 2019 le enviaron 2.343 empresas. Les recuerdo que el dato del 2020 es hasta agosto de este año. Luego, acá la cantidad de empresas que han informado cumplir la ley de inclusión laboral, pero por medio de las medidas alternativas. Como ustedes bien saben, existen dos medidas alternativas o medios alternativos para cumplir la ley de inclusión. Que uno es la contratación de trabajadores a través de empresas de servicios transitorios, que acá lo ponemos por sus siglas EST, o bien por medio de contratistas, que en definitiva, desde el punto de vista de la legislación laboral, son todos medios de subcontratación. Y también tenemos la posibilidad de cumplir alternativamente la ley a través de donaciones o a través de fundaciones o a través de proyectos. Ahí ustedes pueden ver pormenorizadamente en qué empresas. Tenemos la cantidad de empresas de contratación de servicios, 230 en el año 2019, contratando a 1.001 trabajador. Por su parte, donaciones, 267 empresas cumplieron la ley a través de las donaciones, que favorecieron a 15 fundaciones o proyectos. Por su parte, en el año 2020, la contratación de servicios es de 187 empresas, contratando 790 trabajadores de forma indirecta, y de donaciones aumentó 337 empresas, que han favorecido a 25 fundaciones o proyectos. Acá pueden ver un cuadro que en definitiva resume lo anterior. La cantidad de empresas que han informado a la Dirección del Trabajo cumplir la ley por medio de medidas alternativas. Solo contratación de servicios, 190 en el año 2019, 151 en el año 2020, solo donaciones, 227 en el 2019 y 301 en el 2020, y por su parte, empresas que han cumplido alternativamente la ley por medio de los dos mecanismos son 40 en el 2019 y 36 en el año 2020. Acá nuevamente digamos un detalle de la cantidad de empresas que han informado a la Dirección del Trabajo cumplir la ley de la inclusión laboral por medio de contratación directa de trabajadores o por medio de medidas alternativas. Acá ya entramos en el fondo a todas las medidas por las cuales se pueden cumplir la ley. ¿Cómo lo han hecho? Solo con contratación de trabajadores, 186 empresas nos han informado durante el 2019, 1.558 durante el año 2020, es decir, son empresas que han internalizado dentro de su planta de trabajadores a trabajadores que responden a la ley de inclusión laboral. Es decir, que son trabajadores que tienen discapacidad o que estén en declaración de invalidez. Por otra parte, solo con medidas alternativas han declarado 88 empresas durante el 2019, 155 el 2020, y acá de nuevo hay una mezcla de contratación de trabajadores y medidas alternativas, 369 durante el 2019, 220 en el 2020, 333, lo cual nos hace el total que ya habla. Acá hubo un dato interesante sobre la cantidad de dinero que se ha recibido por parte de las fundaciones, y que en definitiva han sido beneficiadas a través de la ley. 15 fundaciones, decíamos que en el año 2019, que han recibido un monto de alrededor de 6.000 millones de pesos, y durante el 2020 hasta 25 fundaciones han recibido donaciones alrededor de 9.000 millones de pesos. En definitiva, acá cuando uno ve el dato desagregado, la media de, digamos, de donaciones se refiere más o menos al cumplimiento de la ley, que establece 24 ingresos mínimos mensuales, que son alrededor de 7 millones y fracción de pesos. Esa es más o menos la media del cumplimiento. Hay empresas que cumplen con un estándar mucho más alto y otras que bajan del cumplimiento de la ley, empresas que tendremos que revisar con detalle. Acá ya no estamos yendo de nuevo a materias como más directas, que tiene que ver realmente con la vinculación o aplicación de esta ley de inclusión, la 21.015, en definitiva, cómo han ingresado más trabajadores con estas características al mercado laboral. Tenemos que desde la entrada en vigencia de la ley hemos registrado a 24.101
20 trabajadores que pertenecen a 4.179 empresas. Luego ustedes ven acá un número, 19.529, que se refiere a trabajadores que actualmente tienen contrato vigente, ¿ya? Entonces ya acá pueden ir viendo un desagregado al 31 de agosto del 2020. Esto, fecha de inicio de la relación laboral, trabajadores que antes de la vigencia de la ley ya tenían iniciada la relación laboral, 9.219, a partir de la legislación de la entrada en vigencia de la ley, 10.279 trabajadores han sido incluidos directamente a trabajar en empresas que tienen estas características de ser empresas de 100 o más trabajadores, de los cuales, del total de los 19.529, 12.541 son hombres, y mujeres son 6.988. Nuevamente acá no solamente vemos brecha, ¿cierto?, desde el tema de discapacidad e inclusión, sino que también desde el punto de vista de género. Las cifras que normalmente están presentes en el mercado laboral de la distinción entre hombres y mujeres también aquí se hacen presentes. Y sobre la condición, es decir, de qué personas nos referimos, en cuáles características cumplen para ser incluida la ley de inclusión, tenemos que personas con discapacidad son 16.159, mientras asignatarios de pensión de invalidez son 3.370, y estas incluyen a 3.897 empresas que hasta el momento han informado la ley de inclusión laboral. Les recuerdo que todas estas son cifras hasta agosto de este año, y que nuevamente tiene que ver con los registros. Igualmente esto podría ir aumentando o impactándose también en virtud de los registros que se vayan incorporando a medida que vaya pasando el año. Acá otro dato interesante, que es sobre cuántos trabajadores actualmente estarían con contratos vigentes y acá distinguimos de la fecha del inicio de la relación laboral del 1 de abril del 2018, cuando se hace definitiva la diferencia, o que se hace aplicable la ley, mejor dicho. Tenemos a 6.364 trabajadores con contratos terminados, y por su parte tenemos en definitiva del total de registros 26.792. Y acá tenemos alguna diferencia con los contratos vigentes a la fecha, son 20.398. Acá también otro dato súper interesante sobre el tema de la contratación misma. Según los dictámenes de la Dirección del Trabajo, específicamente uno que se emitió el 12 de diciembre del año 2018, señala que en definitiva qué contrato de trabajo tenemos que entender para dar cumplimiento a la ley de inclusión. Entonces, el dictamen señala que en definitiva la ley de inclusión se aprueba, digamos, o se cumple en la medida que haya un trabajador con un contrato vigente, independiente de sus características. ¿Por qué es importante esto? Porque en empresas, dependiendo de su forma de contratar, pueden estar contratando por meses, o por contratos a plazo fijo, o contratos por obra o faena, o contratos de naturaleza indefinida, que son los contratos a los que la legislación debería tender. Entonces, en definitiva, se hace esta distinción porque podría ser que algunos trabajadores estuviesen sujetos a contratos a plazo fijo. Según lo que uno determina de la duración promedio de los contratos, en virtud de los datos que tenemos, podríamos señalar que en su mayoría serían contratos de naturaleza indefinida, que es lo que tiende la legislación. Nuevamente, la duración promedio de los hombres es más alta, de 1.104 días hasta ahora, lo cual no significa, por cierto, que los contratos hayan terminado, sino que es más bien una media, y de hombres y mujeres de 880 días. La duración en media de los días son 159 días. Entonces acá esto es lo que yo les explicaba. Podrían tratarse contratos de naturaleza indefinida, o bien contratos de a plazo fijo, o contratos por obra faena. Todos estos contratos existen en la legislación laboral, sin perjuicio de lo cual el empleador tiene que mantener de forma permanente al menos el 1% de su dotación de trabajadores, tienen que estar sujetos como beneficiarios de la ley de inclusión. Y acá, un nuevo dato interesante, y el último dato que les quisiera mostrar sobre las remuneraciones imponibles promedio que nosotros hemos registrado.
La duración promedio de los hombres es de 593.646, mientras que la de las mujeres es de 536.076, lo que hace un promedio de 573.023 pesos. Acá estamos refiriéndonos a la remuneración imponible promedio y también la mediana, y nuevamente se hace distinción entre sexos, ¿no? Es decir, que los hombres estarían ganando porcentualmente más alto, tendrían una remuneración porcentual más alta que las mujeres. Esto también nos tiene que llamar a la reflexión, porque en definitiva, cómo vamos avanzando a la inclusión y a la igualdad, tanto de la inclusión para las formas de contratación, como también en los elementos de remuneración, que también deberían ser pares entre hombres y mujeres. Bueno, esto eran las... Creo que hay... Me dan un segundo. Bueno, esta era la presentación que les quería hacer desde la Dirección del Trabajo. Tal como decía la directora, nosotros estamos especialmente preocupados de la implementación de esta ley. A nosotros nos toca dos roles, nos toca el rol de registro, que es el rol que acá les estaba mostrando, pero también nos toca el rol de fiscalización. Y eso es un rol que hemos estado cumpliendo, hemos ido haciendo fiscalizaciones, especialmente hacia finales de año, cuando en definitiva las empresas tendrían que dar cuenta del cumplimiento de la ley a través del registro que tenemos como Dirección del Trabajo, de tal manera de poder asegurar el cumplimiento. Creemos que estas cifras son, digamos, son importantes, son buenas, pero eso no significa que no tengamos que ir pensando progresivamente en cómo ir incorporando una mayor parte de la dotación que en definitiva permita el cumplimiento de la ley de este 1%, pero por cierto ir más allá de lo supranormativo, de lo como hemos denominado, que en definitiva permita a todas las empresas dar cumplimiento a esta norma. Esto es un esperable, pero como sociedad creo que tenemos que ir más allá de lo que nos dice la norma. Así que bueno, para nosotros como Dirección del Trabajo siempre es muy importante poder participar en estos hitos e invitar también a los futuros empleadores que entiendo que van a llegar a través de los cursos que van a ofrecer la UFRO a dar cumplimiento a la norma, también cumpliendo los estándares legales que establece la legislación. Acá estamos trabajadores que tienen las capacidades para desarrollarse profesionalmente, laboralmente, y por lo tanto las remuneraciones, su jornada y su contrato tiene que ser más bien acorde al mercado más que otra cosa, más que la ley, sino que es lo que tendríamos que esperar, ¿cierto?, para una persona que se enfrenta al mercado laboral. Bueno, para concluir, agradecerles a todos. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias Jimena, y gracias por su atención. Muchas gracias, Lilia, por todos los datos que nos ha entregado, y esperemos que efectivamente los cursos que estamos lanzando hoy día tengan un impacto positivo en estas cifras. A lo mejor nos podemos encontrar en un año más y ver aún mejores cifras. Para continuar, esta mañana nos acompaña el magíster Luis Eduardo Vázquez Espinosa, docente de terapia ocupacional del Departamento de Especialidades Médicas de la Universidad de la Frontera, con la ponencia Importancia y desafíos de los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Estamos bien con audio? Se escucha perfecto y se ve bien. Ya, excelente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a hablar un poquito de lo que siempre en todas las capacitaciones que he realizado desde mi rol como presidente del Comité Laboral de Temuco, nos han consultado de cuándo realizar ajustes razonables y por qué realizar ajustes razonables para la inclusión de personas con discapacidad al mundo del trabajo. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de la importancia de los desafíos de los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Siempre tenemos que tener en claro y recordar que la inclusión laboral es cuando nosotros vamos como empresa a entregar el acceso en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, a este grupo que ha sido por mucho tiempo desplazado de su importancia o de su acceso en igualdad de condiciones al mundo del trabajo. No debemos diferenciar tampoco la presencia de algún tipo de deficiencia. Como decía la directora nacional de SENADIS, la discapacidad no debe ser un tema.
¿ya? Eso es lo que queremos lograr al final de este curso que vamos a implementar en la Universidad de la Frontera y al final de cuando se evalúe esta ley, que la discapacidad no sea un tema dentro de las organizaciones laborales, que sea algo tan normal, podríamos decirlo de una manera, como que ingresa una persona alta, una persona baja, un hombre o una mujer, sino que la diversidad de trabajadores debe ser el foco. La diversidad hoy día en los países de Europa es lo que se está viendo con mayor importancia, la gestión de la diversidad. Y ahí vamos a incluir a toda esta diversidad de personas que han sido por mucho tiempo desplazados del mundo laboral, que son las personas con discapacidad, las personas adultos mayores, las personas de una etnia o raza diferente, los migrantes, las personas privadas de libertad y las personas transgénero. Por lo tanto, tenemos que entrar a mirar la discapacidad como algo normal en nuestra sociedad, ¿ya? Y para que sea efectiva la inclusión laboral se requiere una serie de medidas que deben trabajar e involucrar a todos los actores. Hoy día presentamos una ley de inclusión o de cuota que nos apoya, pero la idea es que vayamos avanzando en nuestra sociedad para que estos sistemas de cuotas no sean necesarios, sino que, como les decía anteriormente, que esto sea algo totalmente normal y que solamente seleccionemos a trabajadores por sus capacidades. Por lo tanto, debemos cambiar la mirada que tenemos dentro de las organizaciones, sacar este enfoque asistencialista que tenemos de la discapacidad a un enfoque de derecho. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier persona para acceder a un trabajo. Este proceso también ayuda y fomenta a una sociedad mucho más inclusiva. Por lo tanto, este cambio cultural y la eliminación de barreras al interior de la empresa apoya y beneficia a una sociedad mucho más inclusiva. Además, estos aportes al interior de la empresa van asociados a una sociedad más justa y equitativa. Entonces, ¿cómo vamos a realizar estos ajustes razonables o cómo realizamos este proceso de inclusión laboral? Según la OIT en el año 2016, en la Guía de Inclusión de Personas con Discapacidad para los lugares de trabajo, ella propone 5 etapas, ¿ya? Las 5 etapas son el compromiso inicial, en donde yo como empresa me voy a comprometer o hago la intención de contratar a personas con discapacidad o ya hay una ley que me está presionando para cumplir, en la cual yo voy a convencer y entusiasmar a todo el personal y a toda la planta de toma de decisión. ¿Ya? No es posible que solamente el recurso humano se involucre, sino que todos tenemos que estar dentro de la organización involucrados, porque esta nueva persona va a llegar a compartir con los compañeros de trabajo, con los trabajadores que ya estaban dentro de la empresa. También, para hacer este proceso, si no contamos, como decía anteriormente, con personas, como decía la directora anteriormente, con personal adecuado o con personal calificado dentro de la unidad de recursos humanos, podemos contactar a instituciones que apoyen la inclusión laboral. Esto sean las oficinas municipales de intermediación, la OMIL, una agencia particular o alguna organización que trabaje con personas con discapacidad que apoyen mi proceso. También está la idea de poder contratar a algún profesional que tenga la experiencia para que desarrolle la política de gestión o la política de reclutamiento de personas con discapacidad o la gestión de la diversidad también. Estas profesionales idealmente son terapeutas ocupacionales o algún profesional del área de la ergonomía. Cuando contactamos a estas personas o a estas profesionales, vamos a desarrollar una evaluación o análisis de puesto de trabajo, en donde vamos a identificar cuáles son los procesos, cuáles son las principales barreras que se enfrentaría una persona con discapacidad, y ahí identificamos los primeros ajustes necesarios. Entendiendo que estos ajustes necesarios van a colaborar también con la accesibilidad universal del lugar del trabajo. Debemos tener en cuenta de que hay una diferencia entre lo que es accesibilidad universal, diseño universal y ajuste razonable, que lo voy a explicar en un momento más. Luego viene un segundo momento donde está la capacitación, es decir, cuando ya contraté a la persona con discapacidad, voy a hacer una concientización a todo el equipo del trabajo, una inducción al nuevo trabajador, y desde ahí también voy a identificar nuevos ajustes razonables que la propia persona con discapacidad que ya incorporé a mi trabajo me va a poder identificar.
y luego viene la colocación y seguimiento y el proceso de evaluación. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Ajustes razonables, diseño universal y accesibilidad universal. Tres tópicos que siempre están en la cabeza al momento de contratar a una persona con discapacidad y siempre nos preguntan, a ver, si yo contrato a una persona con discapacidad, por ejemplo, mi empresa es de recolección de fruta, ¿voy a tener que pavimentar todo el campo para poder contratar a una persona con discapacidad? La respuesta es no. La respuesta es no. Pues si desarrollamos un buen proceso de selección, un buen análisis de puestos de trabajo, vamos a identificar a la persona con las mejores habilidades y destrezas para ese puesto de trabajo. El diseño universal y accesibilidad universal, según la ley 20.422, el diseño universal lo define como la actividad que se concibe y se proyectan desde el origen, o sea, desde cuando yo planifico una herramienta, un proceso, un nuevo edificio, una ampliación, desde el diseño, desde cuando el arquitecto está ejecutando o el diseñador industrial me está ejecutando, me está planificando, desde ese momento identifico la necesidad de incluir el uso para todos. Y la accesibilidad universal habla de la condición que debe cumplir los entornos, procesos y bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos y herramientas, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad, de la forma autónoma y natural posible. ¿Ya? Entonces, uno es desde la concepción, desde cuando hablamos de estamos generando una idea, estamos planificando un proceso, estamos ideando, y la otra ya es cuando ya está en implementación. Y los ajustes razonables hablan mayormente, la OIT también en su guía de inclusión de personas con discapacidad, habla de que los ajustes razonables se adaptan mayormente a los puestos de trabajo, al mundo laboral. Y habla de la adaptación de las herramientas, las maquinarias, el entorno, y así también como la introducción en ajustes de la organización a los horarios, en las funciones que va a realizar el trabajador con discapacidad. Pues los ajustes razonables no solamente habla de modificar una rampa o colocar una rampa, modificar la altura, modificar el puesto de trabajo, sino que también modificar los aspectos organizacionales, es decir, las horas de entrada, las horas de salida, los ritmos del trabajo. Entonces, cuando implementemos también un ajuste razonable, también tenemos que tener en claro los 7 principios del diseño universal. Pues si un ajuste razonable es modificar un ambiente, tenemos que pensar que este ambiente sea utilizado por todos, y no solamente por la persona con discapacidad, sino que tener la visión de que este acceso o esta adecuación que tenemos que hacer en mi empresa va a ser utilizada por todos mis trabajadores, todos mis clientes, todos los proveedores, y con la percepción también de la discapacidad como un concepto universal, que en cualquier momento, cualquier persona, cualquier trabajador puede presentar una discapacidad, sea transitoria o permanente. ¿Y cuáles son estos principios? Vamos a hablar de la igualdad de uso, o sea que el exceso, el acceso, el puesto de trabajo que yo voy a modificar sea de igualdad de uso, que lo pueda utilizar cualquiera. Habla de la flexibilidad en el uso, o sea que lo pueda utilizar tanto una persona como una otra. Por ejemplo, el mouse, que yo lo puedo utilizar con la mano derecha si soy diestro, o la puedo utilizar con la mano izquierda si soy zurdo. Que también conciba desde el uso simple e intuitivo. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, en esta foto habla de un botón, mayormente botón amarillo con rojo, lo asocia a emergencia, y lo va a presionar, o intuitivo, pero no le pongamos mayores complicaciones a las cosas, por ejemplo, en este que hay que girarlo, que no es lo que tradicionalmente uno hace. Que la información sea comprensible, y también comprensible habla de el acceso a la información para todas las personas. Es decir, por ejemplo, la adecuación al sistema braille para algunos letreros o algunas indicaciones. Que tenga tolerancia al error. Por ejemplo, que pueda
deshacer algún proceso o que me advierta con una alerta si es que está realizando un mal proceso o una mala acción. Que tenga bajo esfuerzo físico, ya que pueda tener el menor esfuerzo físico para realizar por la persona, por ejemplo, las manillas de las puertas, que tienen que ser de tipo palanca y no de tipo pomo, ya que requieren mayor esfuerzo físico. Y por último, el espacio y tamaño para el acercamiento y uso. Es decir, de cuando yo modifico un espacio, siempre tengo que estar pensando en que este debe ser utilizado por todos y el acceso al espacio tiene que ser de uso para todos. Por lo tanto, ¿cuándo realizamos los ajustes razonables? Desde mi perspectiva o desde mi experiencia, hay dos momentos esenciales de cuando identificar ajustes razonables. Primero es el momento del análisis de puesto de trabajo, antes de publicar o difundir la oferta de empleo, en la cual el profesional experto en el área va a identificar algunos ajustes razonables que podría realizarse para la accesibilidad universal. Y el segundo momento es cuando ya la persona ha sido contratada, pues debemos identificar ajustes personalizados también. Si contratamos a una persona con discapacidad visual, por ejemplo, las adecuaciones mayormente van a estar enfocadas, si realiza un trabajo de oficina, a el uso de tecnologías dentro de un computador y a la señalética y el orden dentro del espacio. A diferencia, si contratamos a una persona con una discapacidad física, por ejemplo, que utilice silla de ruedas, los componentes van a estar más enfocados a los espacios, al acceso a los espacios. Por lo tanto, el diagnóstico de los ajustes razonables debe ser personalizado a la inclusión de personas con discapacidad, teniendo en cuenta también que ya todos los espacios deben ser accesibles, porque ya tenemos una Ley General de Ordenanza y Urbanismo modificada con el Decreto 50, que establece la accesibilidad universal como un derecho para todas las personas. Por lo tanto, estas modificaciones son sumamente importantes y deben ser considerados desde la pertinencia, desde la idoneidad y desde la eficacia. ¿Ya? Deben ser pertinentes a cada una de las personas, deben ser idóneos al puesto de trabajo que éste va a realizar y también deben ser eficaces. Es decir, adecuados al cumplimiento del objetivo que la persona con discapacidad pueda desarrollar su ocupación o su rol laboral, pero también idealmente al menor costo posible para la empresa. ¿Y qué beneficios tiene para la empresa? Aumenta la retención de talentos, pues nosotros podemos identificar un buen trabajador, pero si yo no tengo ajuste razonable o no tengo modificación en el espacio, esta persona no va a querer trabajar con nosotros. Por lo tanto, yo voy a identificar buenos talentos y las voy a poder mantener dentro de mi empresa. Aumenta la productividad, mejora la asistencia, contratación de personas calificadas, ¿ya? La promoción de colaboradores. Delante, la directora también decía que nosotros debemos identificar o tenemos que pensar una política de inclusión mucho más diversa, en la cual la persona no solamente se mantenga en un puesto de trabajo, sino que también tenga la posibilidad de avanzar como lo hace cualquier trabajador dentro de la organización. Hay una buena valoración social de la empresa al incluir personas con discapacidad y al ir modificando su planta arquitectónica, la planta cultural. Se evitan demandas y hay cumplimiento de la cuota también, como lo define la Fundación del Contrabajo y la OIT en el año 2017. Y estas adecuaciones o estos ajustes razonables se enfocan principalmente a la modificación de 4 principales barreras que se encuentran al interior de la empresa y que limitan la participación de personas con discapacidad. Uno son las barreras organizacionales, como les decía antes, la modificación de horarios, la modificación de ritmo, la modificación de los turnos. 2, las modificaciones al ambiente físico, es decir, el acceso a las puertas, los tipos de puerta, el ancho de puerta, el acceso al baño, el acceso al comedor, el acceso a toda la planta. Las barreras actitudinales, que también las podemos ir trabajando con ajustes razonables en el ir identificando cuáles son estas barreras actitudinales, tanto de la propia empresa desde su planta más jerárquica y también de las barreras actitudinales que tienen los compañeros del trabajo. Y las barreras culturales vamos a aportar a las barreras culturales que están enraizadas en nuestra sociedad y al darle posibilidad a las personas con discapacidad vamos a trabajar y vamos a fomentar que estas vayan eliminándose.
Por lo tanto, mi último mensaje es que eliminar las barreras e incluir facilitadores es algo posible. Es solamente atreverse a identificar cuáles son las modificaciones que podemos hacer en mi puesto de trabajo, en esta inclusión de personas con discapacidad a mi organización, que no es necesario modificar toda la planta, no es necesario modificar todos los espacios, sino que progresivamente, al incluir una persona con discapacidad, ustedes se van a ir dando cuenta de la necesidad de ir modificando espacios y la necesidad de ir modificando algunos procesos. Pero eso debe hacerse en conjunto con la persona que ustedes van a contratar. Desde la externalidad, desde una visión mucho más universal, debiésemos modificar algunos espacios mucho más grandes, pero si identificamos muy bien cuál es la persona que puede desarrollar ese puesto de trabajo y sacándonos de la cabeza que solamente existe un tipo de discapacidad, que es la discapacidad física, es decir, que todas las personas con discapacidad ocupan silla de rueda, por lo tanto vamos a necesitar espacios más amplios para todos. No es así. Existe un sinfín de personas como personas en el mundo. Por lo tanto, debemos avanzar a un proceso mucho más universales, más inclusivos, sí, pero en la contratación de personas con discapacidad debe ser los ajustes razonables enfocados a la individualidad de la persona a contratar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Agradecerte por esta ponencia y además agradecerte desde el principio de este proyecto como referente técnico, como docente académico de nuestra universidad. Has estado desde el principio apoyando el desarrollo de este proyecto. Así que muchas gracias por todo. Tenemos un muy breve momento de preguntas. Aquí en el chat recojo dos preguntas, una de Camila Holguín, de Claudia Holguín, a ver de los presentes quién puede ser el que va a responder de los dos ponentes que tuvimos esta mañana. Dice, mi empresa de servicios mantiene entendería yo, 0.8% de cumplimiento o 0.8% de cumplimiento. Los clientes han solicitado nuestra planilla para demostrar cumplimiento alternativo, aun cuando no tengamos un trabajador directamente trabajando en sus instalaciones. Insisten aun cuando se les indica que el reglamento es explícito a que se quiere que respondan al espíritu de la ley y no no con estos subterfugios. ¿Cómo se fiscaliza que no se hagan declaraciones de cumplimiento como corresponde? Y la otra pregunta dice, ¿cómo se calcula la cuota para incluir? ¿Se ocupa el promedio del año 2019? ¿Esto para ver cuánto tengo que cumplir este año? ¿O se ve la dotación de este 2020? Esa es una pregunta de Carla Lumbreras. Ahí tenemos dos. Y la misma Carla Lumbreras dice, ¿cómo la empresa justificará las razones fundadas? No sé Si les parece, los puedo ir contestando yo. Ya. A ver, la norma, voy a partir de atrás para adelante, perdón. Efectivamente, la norma habla de razones fundadas, pero entre la norma y la ley ya se establecen cuáles son estas razones fundadas, que en definitiva son dos, que en definitiva no hubiese personas que estén en situación de discapacidad o invalidez que postulen a los cargos, o bien que la empresa por sus especiales características no pueda asumir este tipo de personas. Entonces ahí, y las dos causales en el fondo tienen que ser probadas por la empresa. La primera de ellas, en orden a que no hubo postulantes para los cargos, tiene que ser acreditada por haber publicado, por cierto, no sé, haber puesto avisos en la Bolsa Nacional de Empleo u otro, donde durante un tiempo razonable, no puede ser un par de horas, sino con un tiempo razonable, buscó candidatos. Y la segunda, sobre que las especiales características de la empresa en el fondo hace que no puedan, en el fondo, no tener la capacidad de que ingresen personas con discapacidad a sus instalaciones, también se tiene que ser probado por la empresa. Y ahora, en virtud de las ponencias que creo que todos hemos ido realizando, creo que en verdad aquí hay una suerte de, digamos, como prejuicio de la norma, porque en definitiva yo diría que la mayoría de las empresas pueden cumplir esto de forma real. Ahora, sobre el tema de qué porcentaje se requiere para cumplir la ley, este es un 1% de la planta directa de la empresa.
O sea, no es para, en definitiva, si yo tengo una empresa que contrato o subcontrato, ellos cumplen, no, salvo que yo tenga el medio alternativo para cumplir. Entonces ahí hay que ser bien precisos en orden a qué le estoy pidiendo a la empresa subcontratista. Si yo, la empresa principal, estoy cumpliendo a través de esta empresa subcontratista el 1%, ya eso es una opción, pero en definitiva tiene que ser el 1% de la planta total de trabajadores contratados por la empresa. Eso nosotros, ¿cómo lo fiscalizamos? Lo fiscalizamos a través de los registros, en definitiva. Nosotros después, al final del año, hacemos un tema de revisión en el fondo de los registros para, en definitiva, determinar, en virtud de la cantidad de trabajadores que la empresa señaló que tenía, más de 100, poder establecer ahí si cumplieran el porcentaje. Y sobre cómo se calcula este porcentaje, efectivamente se calcula en base al promedio del año que tienen los trabajadores, o sea, que en definitiva es una operación aritmética simple, que hasta los abogados podemos hacer, que en definitiva es el total del año dividido por 12, si es que corresponde a un periodo de 12 meses, para determinar cuál es la cantidad de trabajadores que tiene la empresa y por lo tanto si tienen que cumplir o no con la norma. Hay una última pregunta que hace Jennifer Igor. No sé si es tan pertinente, pero a ver si la podemos responder. Dice, para la directora de Senadis, dice si existe alguna ampliación de la vigencia de las credenciales de discapacidad para este año, considerando la contingencia de COVID-19. Si no, puede ser, tenemos los datos de Jennifer Igor, a lo mejor le podemos responder después en otro momento, así que, porque si se inscribió, tenemos los datos, así que no sé si hay alguna respuesta ahora o le respondemos después Gerardo, yo te puedo responder, ¿Ya? aquí a lo mejor también me puede apoyar Mónica. Sí, efectivamente tenemos entendido que el registro civil tomó la misma decisión con respecto a los RUT, que por lo tanto que son válidos. Y en el contexto, además de nuestros programas, de nuestros concursos, también lo estamos tomando como válido, totalmente independiente de que la credencial, por así llamarlo, del Registro Nacional de la Discapacidad esté vencida. Entendemos de que solamente es un trámite, por lo tanto está previsto, por lo tanto reitero que nuestros programas lo tenemos considerado y es una flexibilización que nos encargó la directora, y a su vez también el registro civil también dio la posibilidad de que se ampliara su uso, comprendiendo la complejidad del contexto. Gracias. Sí, Bien. perdone. Totalmente correcta la respuesta. Disculpe que me haya entrado un llamado telefónico. Pero Excelente. exactamente así es. Bien, perfecto. Vamos a continuar. Bueno, contarles que la Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad de Medicina hace ya casi 2 años tomó la decisión de formar un equipo de formación continua al cual llamamos EducaMed, Educación Continua para la Facultad de Medicina, que desde sus inicios partió con esta perspectiva de generar cursos y learning. En ese contexto, se contrató un equipo de profesionales para montar cursos y learning y vimos pertinente la posibilidad de enfrentar este proyecto en conjunto con el SENADI. Y en ese contexto, el señor Carlos Prado, es nuestro ingeniero informático, ha estado a cargo de este proceso de implementación de la plataforma de los cursos del SENADI, y es el que hoy día nos presenta justamente esta plataforma. Él es un profesional de nuestra unidad, de nuestra Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad de Medicina, y hoy nos presenta la plataforma de cursos para el SENADIS. Hola, buenos días a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. En el marco de los cursos de inclusión laboral del proyecto SENADI UFRO, la plataforma, ¿no es cierto?, fue implementada por, como bien decía, ¿no es cierto?, don Gerardo, por el programa de formación continua de la Facultad de Medicina EducaMed, que es un equipo multidisciplinario encargado de crear programas de formación continua, especialmente destinado al tema e-learning.
Las características que queremos destacar de los cursos que vamos a dar en conjunto con Senadis es que son cursos 100% online, son autoinstruccionales, por lo tanto el alumno durante todo el proceso lo va desarrollando a su ritmo, sin necesidad de la interacción con académicos, ¿no es cierto?, que lo estén supervisando, ¿no es cierto? Todo eso está implementado en forma automática dentro de la plataforma. La accesibilidad ha sido un tema importante que ha sido encargado por Senadi, por lo tanto, nuestra plataforma cumple con estándares internacionales de accesibilidad, además de que los cursos fueron diseñados instruccionalmente para que fueran accesibles. Debemos destacar, ¿no es cierto?, que todos llevan intérprete de señas, además de ser subtitulados los videos, todos los textos están traspasados a audio, lo que facilita, ¿no es cierto?, el acceso para personas con discapacidad. Los certificados son digitales, se obtienen al finalizar satisfactoriamente el curso y son emitidos por la Universidad de la Frontera y Senadis. La duración de nuestros cursos van entre las 25 a las 30 horas pedagógicas, por lo tanto son cursos que contienen bastante, ¿no es cierto?, información y están diseñados, ¿no es cierto?, para poder profundizar bastante en cada uno de los temas. Dentro de los cursos que vamos a dictar son 5, son 100% online, como dijimos, y son gratuitos. El primer curso, ¿no es cierto?, que ya vamos a liberar es el de diversidad e inclusión en el mundo del trabajo. El segundo curso vamos a abordar la normativa chilena en inclusión laboral en personas con discapacidad. Después vamos a pasar a un tercer curso que es de políticas laborales inclusivas. El cuarto curso tiene que ver un poco con la ponencia que hizo Luis Vázquez, ¿no es cierto?, de análisis de puesto de trabajo y ajuste razonable para personas con discapacidad. Y finalmente vamos a tener un curso de estrategias de reclutamiento y selección inclusiva. Estos 3 cursos van a estar disponibles entre septiembre, ¿no es cierto?, y diciembre para su inscripción. Ahora, ¿quiénes son los que pueden acceder a estos cursos? Estos cursos están pensados para que puedan acceder todas las instituciones públicas y privadas, sujetas a cumplir la ley 21.015. ¿Cuáles son los pasos para poder acceder a los cursos? Lo primero, ¿no es cierto?, va a ser llenar el formulario de registro, que va a estar disponible en educamed.cl y al cual nosotros le vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes también la información a sus correos de registro para este webinar, en los cuales se les pide los datos de la institución y los datos de los participantes, que son máximo 4 personas por cada una de las instituciones. Posterior al llenado de este formulario, se les va a hacer llegar la solicitud de llenar el índice de inclusión, en el cual usted va a disponer de 10 días para llenar este índice. Se le da el plazo de los 10 días para que pueda ser trabajado como equipo. ¿Ya? La idea es que no los llene una sola persona, sino que pueda ser comentado y conversado al interior de la institución, para hacer un buen llenado de este proceso, ¿no es cierto?, de inclusión laboral. El índice, además, ¿no es cierto?, de entregarnos información a Senadi, ¿no es cierto?, sobre el perfil que tiene su organización, le va a dar a ustedes también la orientación de cómo está la institución en áreas y en qué áreas debe mejorar con respecto a la inclusión laboral. Finalizado, ¿no es cierto?, este proceso del llenado de índice de inclusión, le vamos a hacer llegar a cada uno de los estudiantes que ustedes llenaron en el formulario, ¿no es cierto?, de registro, su nombre de usuario y su contraseña para acceder al curso. Cada uno de los estudiantes va a disponer de 30 días corridos para completar el curso. Desde el momento de la matrícula corren los 30 días. Los cursos van a estar permanentemente abiertos durante toda, ¿no es cierto?, la duración de este proyecto. Con respecto a la aprobación, se exige un 75% de exigencia en las calificaciones de evaluación del curso dentro del plazo de los 30 días corridos. Los estudiantes que obtengan las calificaciones, ¿no es cierto?, de aprobación, se certifican en forma individual. Eso quiere decir que cada uno, independiente del rendimiento que puedan haber obtenido sus colegas, ¿no es cierto?, dentro de la institución, le va a llegar su certificado. Los certificados son digitales y son emitidos por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera y por Senadis.
Durante todo el proceso van a estar siendo acompañados por personal de Educamed. Todos los participantes van a ser contactados para ver cómo van avanzando, si tienen dudas. Estas personas que van a estar encargadas del acompañamiento son el nexo, si es que el estudiante tiene alguna duda académica, en poder contactarlo con el académico correspondiente, o si tiene alguna duda técnica, contactarlo con el personal técnico que tenemos para esto. Los canales de comunicación son vía telefónica, mediante un foro de consultas que está en la plataforma, y por correo electrónico. Los canales, ¿no es cierto?, de contacto son el teléfono de la Dirección de Vinculación con el Medio, que es el 56 45 2 59 69 44. Nuestro correo electrónico es educamed@ufrontera.cl y nuestro sitio web es educamed.cl. Los horarios de atención son de 8:30 a 17:30 horas, de lunes a viernes. Sin más que darle las gracias a cada uno de ustedes por su participación, también hacerles mención que les vamos a hacer llegar un link donde va a estar el video de este webinar a cada uno de los correos en los cuales ustedes se registraron. Gracias. Excelente, Carlos. Muchas gracias por tu presentación y agradecer públicamente a todo el equipo de Educamed por el trabajo maravilloso que están haciendo. Así que estoy orgulloso de esto, ya fuera de protocolo. Claro, uno le toca el cargo de la dirección, pero obviamente que uno está orgulloso de su equipo porque lo han hecho hasta la hora brillantemente. Así que agradecer a todos los que están presentes, agradecer a las autoridades que nos acompañaron, a la señora María Jimena Rivas, a la señora Lilian Jerez, que vi que se había tenido que retirar, al decano de la Facultad de Medicina, al doctor Patricio Valdés, y a todos los que nos han acompañado, con los que hemos estado trabajando más frecuentemente, que son, espérense, se me olvidó justo ahora el nombre, con Wilson, ¿cómo se llama? Mónica. Mónica, perdón, Mónica Sotomayor, muchas gracias. Mónica Sotomayor, muchas gracias. Justo se me había olvidado, gracias Luis. Que hemos estado trabajando, así que agradecerles a todos ellos su trabajo también, porque esto es con su... Justo ahora veo y conectada también a Lorena González también, que ha tenido un rol importante en este trabajo. Así que muchas gracias a todos y a todas, a los que han estado presentes y pendientes a sus preguntas, a sus comentarios, y también como haciendo eco de lo que nos decía la directora de Senadis, tenemos que ser embajadores de la inclusión, así que nos quedamos con ese desafío. Gracias a todos, que estén súper bien, nos vemos. Chao, chao.